Queridos hermanos, hemos escuchado las 3 tentaciones que le hizo Satanás a Jesucristo. Evidentemente Jesucristo fue tentado, pero no se sintió tentado, porque era Dios. No podía sentir la fuerza de la concupiscencia como sentimos nosotros. Pero sí que se expuso a la tentación para que nos dé ejemplo de cómo vencerla. Y además se fue, antes de empezar su vida pública de apostolado, a hacer, diríamos, sus ejercicios espirituales en el desierto, haciendo oración y penitencia. ¿Es que acaso Jesucristo, que veía a su Padre cara a cara durante las 24 horas del día, necesitaba hacer ejercicios espirituales? No. Pero otra vez lo hizo para que nos diera ejemplo a nosotros. Y ese estar en el desierto 40 días era una imagen de la peregrinación que nosotros hacemos por este mundo para llegar a la eternidad, que no es pasar por este mundo para pasarlo lo mejor posible, para aprovechar los años que Dios nos da para el máximo placer. No es para eso la vida. La vida es para prepararme con oración y con penitencia para la vida eterna. Pues bien, vamos a ver un poquito, a analizar esas 3 tentaciones que sintetizan, resumen las 3 ambiciones del hombre y que hay que vencer para salvar el alma. Primero, le pone al demonio la tentación del pan, que es símbolo de todo deleite o placer corporal. Hay placeres corporales que son buenos y hay otros que son malos, depende de la ley del Señor. Entonces, placeres corporales buenos, pues cuando comemos nos gusta la comida para que comamos más y entonces estemos con salud, o el sexo dentro del matrimonio para la reproducción de la especie o para manifestar afecto a la persona a la que ya me he unido para toda la vida delante de Dios. Muy bien, pero es que a veces también hay placeres que son malos porque los prohíbe la ley de Dios, porque no me convienen a mí. Por ejemplo, el sexo antes del matrimonio, por ejemplo, el gusto de la bebida hasta emborracharme. Por eso Jesucristo, en las 3 ocasiones, le cita la ley de Dios a Satanás, de que ese y los otros ambiciones o placeres que va a salir después tienen que estar bajo la luz de la ley de Dios para aceptarlos o rechazarlos. Porque la voluntad de Dios vale mucho más que mi apetencia. El que pone su apetencia por encima de la ley de Dios se perderá. El que pone su apetencia por debajo de la ley de Dios se salvará. Vamos a la segunda tentación, que son los reinos de la tierra. Lo levanta un monte y dice: todo esto será tuyo si me adoras. Esa es la tentación o ambición del hombre, de la ambición de poder, que se puede dividir entre el libertinaje, el tener un poder absoluto sobre mí mismo, hacer lo que me dé la real gana, incluso si es necesario para hacer lo que yo quiera, matar a la persona que llevo en mi vientre y abortar. Y luego también está el otro tipo de tentación de poder o ambición de poder, que es el tener dominio sobre los demás. Que eso también da mucho gustirrinín, el poder gobernar. Es verdad que tenemos libertades que son buenas y otras cosas que no son vedadas, todo según la ley del Señor. Si la libertad me hace ir en contra de mi propio bien espiritual o incluso en contra de los derechos legítimos de los demás, pues entonces esa libertad es mala. Hay que rechazarla. Y la tercera tentación, que resume la tercera ambición del hombre, es una muy sutil: la ambición del afecto, del ser querido por encima de todo. Y esto también puede llevar al mal. Puede ser bueno o puede ser malo. El querer yo ser querido por mis padres o por mis hijos o por mi cónyuge o por mis amigos, eso está muy bien.
Pero cuando pongo el deseo de afecto, el quedar bien delante de los demás, por encima de la ley de Dios, ahí es donde la cosa se hace peligrosa. Y soy capaz de hacer cosas que son contra Dios con tal de quedar bien con los demás. Y ahí está el mal. O soy capaz de volverme enemigo y rencoroso con aquel que me niega su afecto, y eso también es malo. Por eso, recordemos las tres ambiciones del hombre para no caer en esas trampas que nos pone Satanás a lo largo de la peregrinación de esta vida, que es la ambición del placer corporal, la ambición de la libertad hecha libertinaje y la ambición del afecto humano. A todas esas tres ambiciones hay que poner la luz de la fe y de la ley de Dios. Y alguno podría decir, ¿y dónde queda la ambición de dinero? Pues es que el dinero nadie lo ambiciona por sí mismo, es un papelucho nomás. Solamente es un medio para conseguir las otras tres ambiciones de antes. Placer carnal, placer, diríamos, de ambición de poder, o placer de afecto. Y ahora aquí van a entender por qué la Iglesia que habla de parte de Dios es tan odiada por los paganos. Porque es la aguafiestas que me transmite esa voluntad de Dios y me dice esto sí y esto no te conviene. Esto te lleva para el camino de la salvación y esto no. Y eso, al que no quiere recibir la voluntad de Dios, le trina. Y por eso tanto se ataca a la Iglesia. No porque haya en la Iglesia más o menos pecados que en otros sitios, que los hay en todas las profesiones y en todas las religiones, en todos y en todas las familias. Lo que pasa es que la Iglesia, como es fiel al Evangelio, me dice la verdad y eso duele. Por eso la odian. Nos dice el Evangelio al terminar esto de las tres tentaciones, que después que se fue el demonio y Jesucristo le dijo a todos los placeres que no, los que le presentaba el demonio, vinieron los ángeles y le sirvieron y le dieron mucho más que ese pan que le prometía Satanás. Eso es símbolo de la llegada a la eternidad, en que Dios nos va a dar muchísimo más, incomprensiblemente más, que todo lo que hemos renunciado por Él en esta vida. Por eso la vida del cristiano no es tristeza, sino que en la esperanza está llena de gozo.